A todos los hermanos presentes. Hoy día es agosto 20 del 2020. Y siguiendo con el estudio aquí en el aula de nuestro pastor Armando Ulises, eh, voy a continuar ahora con el capítulo 1 del libro de Filipenses. Es uno de los libros más interesantes en cuanto a lo que tiene que ver con la experiencia cristiana, la doctrina, desde un punto de vista existencial de Pablo cuando está en la cárcel. Eh, una de las cosas que se ve en esta carta, en este primer capítulo, es al Pablo que está encarcelado. Eso hay que tener como contexto. Cuando usted abre la Biblia, una de las cosas importantes que usted tiene que saber, y el pueblo evangélico no sabe, porque generalmente abre la Biblia y lee inmediatamente el texto, pero se olvida quién escribió el texto, se olvida a quién escribió el texto, se olvida el contexto histórico del texto, se olvida las circunstancias que hicieron que el escritor escriba el texto y se olvida las doctrinas que el escritor está escribiendo en el texto. Entonces, una de las cosas que nos enseña y que nos demanda cuando uno estudia el texto bíblico, por eso que una cosa es leer la Biblia, otra cosa es estudiar la Biblia, es conocer todos esos detalles. Cuando usted agarra el texto bíblico, está en español. Y una de las cosas que generalmente todo lector de la Biblia, especialmente en asuntos de religión, cristianismo, es que se olvida que la Biblia, aunque esté en español para nosotros, los originales fueron en otro idioma, griego, un griego que ya no se habla ni siquiera hoy, griego paleolítico, griego koiné, y el hebreo paleolítico y el arameo. Eh, ¿Me están viendo bien, hermanos? Porque veo como que... ¿Se me ve y se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Oh, ok, muy bien. Ok, ok, está bien. Bueno, ok, ok, está bien. Bueno, entonces, eso es importante cuando leemos cualquier texto de la Biblia. Cuando hablamos, por ejemplo, del Nuevo Testamento, vemos que tenemos ahí los evangelios, 4 evangelios, y tenemos las cartas de Pablo. Pablo es el apóstol que escribió uh, más que los otros apóstoles. Y las circunstancias que escribe las 13 cartas son diferentes una de otra. Filipenses es un caso de eso. Cuando usted compara, por ejemplo, Filipenses con, digamos, Primera de Corintios, entonces va a ver el contexto totalmente diferente. Lo que dice eh, en Filipenses lo dice desde el punto de vista de un Pablo que está encarcelado. Como vimos la semana pasada en la introducción, eh, la mayoría de los críticos, de los estudiosos, afirman que Pablo escribió su carta en, desde, desde Roma. Y desde ahí es donde él escribe la carta
Y de esa forma tenemos que tener en mente cuando analizamos lo que dice. Pablo empieza el primer capítulo con un saludo del 1 al 2, versículos de 3 al 5, viene a ser oración de acción de gracias. Versículos del 6 al 8 viene a ser su sentimiento de Pablo para los filipenses, lo que él siente para los filipenses. Luego viene otra vez resumen, es como que versículos 6 a 8 él hace como un paréntesis porque resume la oración, que ya es petición, versículos del 9 al 11, resume lo que dejó en el versículo 5. Luego de ahí termina su petición de oración y a partir del versículo 12 al 18, entonces él describe lo que yo llamo la bendición de estar preso por Cristo. Entonces Pablo lo mira su arresto como una bendición para él y para la iglesia. Versículo 19, entonces Pablo expresa su esperanza de ser liberado. Versículos 20 al 26, entonces él está magnificando a Cristo en su carne. Cuando dice su carne, se está hablando en su cuerpo. Y luego él va más allá y desarrolla, inclusive dice, ya sea que mi cuerpo esté vivo o está muerto, Cristo está magnificando. Ahora, esa es una doctrina donde hasta donde he visto casi no se predica, ya sea porque desconocen lo que Pablo está hablando ahí, o porque no saben cómo desarrollarlo. Pero Pablo lo dice ahí. Y termina el versículo 27 al 30 diciendo el deseo de Pablo para los filipenses, unas instrucciones. ¿Por qué es importante esto? Porque Pablo, muchos críticos piensan que él está presintiendo que muy pronto va a morir. Por eso que en el versículo 27, 26 al 20 al 26, él dice, él está magnificando a Cristo. Y lo vamos a leer, porque en el original griego, recuerde, Pablo cuando escribe, cuando él desarrolla ya sea doctrina o narrativa, él deja de lado una idea, hace un paréntesis, explica esa idea, luego que termina esa idea, él vuelve y retoma la idea que puso anteriormente. Y eso lo vamos a ver acá. Pablo empieza en el original griego, Filipenses 1, versículo 1, diciendo en griego, Paulos kai Timoteos duloi, Cristo Jesu pasin, tos hagois en Cristo Jesus, tos ousin en Filipos, sin episcopos kai diaconos. Ahora, lo que Pablo está diciendo ahí, generalmente, él se está presentando, ¿no? Como dijimos, porque en esta carta él no se presenta como apóstol, él se pone al mismo nivel que Timoteo, ¿no? En su saludo, como eh, como un esclavo de Cristo. Y la palabra esclavo es porque él utiliza la palabra doulos. Doulos. Doulos es una palabra griega que significa esclavo, ¿no? Generalmente varón. Un esclavo cuya voluntad él un esclavo que está sometido en voluntad, en cuerpo, inclusive en vida, a la voluntad de su máster, del amo. Obedece en todo lo que dice. Entonces Pablo dice, y Timoteo son los esclavos, ¿no? De Cristo. Ahora, recuerden interesante porque
el genitivo de Cristo significa que está reconociendo a Cristo como Señor, el Kairos, ¿no? El Kairos, Cristo Jesús. Entonces el Kairos viene a ser un título de Señor y solamente uno se convierte en esclavo, voluntad y cuerpo, destino y todo, aquel que es su Señor. Entonces, Pablo y Timoteo, Pablo se pone como esclavo, no se pone como apóstol, no se menciona, sino como esclavo junto con Timoteo de Jesucristo. Luego él dice a todos los santos en Cristo Jesús, estando en Filipo. Recuerden que la iglesia en Filipo fue fundada en el año 49. Esta carta más o menos lo escribe en el año 59, ¿no? Y dice, saluda a los hermanos que están en Filipo, incluyendo o con los episcopos, de donde viene la palabra obispo. Episcopo viene a ser como un supervisor, ¿no? O sea, nos está diciendo ahí Pablo la función de un obispo. ¿Cuál era la función de un obispo? Supervisar el rebaño, la iglesia local. Supervisar en doctrina, supervisar en disciplina, supervisar de que se mantenga siempre la unidad entre los cristianos. Todo lo que dice Pablo en cuanto a la unidad en amor, creciendo en el conocimiento de Cristo, creciendo en la gracia de Cristo, a un varón perfecto en Cristo, donde todas las coyunturas bien coordinadas van creciendo. Todo eso es el trabajo del episcopo o del obispo. Asegurarse que los miembros en la congregación local están cumpliendo su labor. Incluye ahí a los diáconos. ¿Quién es un diácono? Un diácono es una persona, generalmente alguien que sirve. Alguien que sirve. Inclusive hay algunos comentaristas que dicen que el diácono inclusive es una función también del pastor. ¿Por qué? Porque el pastor sirve. Aparte de enseñar, el pastor sirve a la congregación. Entonces está haciendo una labor de diácono. Entonces la función, dos conceptos de la palabra diácono, es función, trabajo, pero también oficio, título. Entonces un pastor puede hacer, no es que puede, es un diácono en el sentido que sirve a la congregación. Pero también está el oficio de diácono. Aquellos que su oficio dentro de la iglesia local es servir a la congregación, pero no son pastores. Entonces de ahí se puede deducir que un pastor es un diácono por función, pero un diácono no es un pastor siempre por su título. Entonces, es interesante porque ya sea el verbo se puede constituir también en un sustantivo. El pastor también es un supervisor porque hace la misma función de un episcopo. El episcopo o el obispo, ¿no? Es un pastor. Pero pastor generalmente en el sentido no de ovejas, pero en el sentido figurativo la idea es las ovejas, el redil, que tiene un pastor. En ese sentido, generalmente en el mundo evangélico se llama pastor. Pero desde el punto de vista léxico de aquí de la Biblia, episcopo en griego era generalmente un pastor porque está definiendo la función del pastor. Otra palabra que define es, si no está aquí, lo dice después en Timoteo, está la palabra presbútero, ¿no? Anciano. Entonces, Pablo utiliza la palabra presbútero con episcopo de una forma intercambiable para hablar del mismo personaje. ¿No? Y de ahí pone gracia a ustedes, gracias es un don de Dios. ¿Mm? ¿Cómo, pastor? ¿Me habla? ¿Me salí de la cámara? Oh, no, no, no. Fue el, tel- el teléfono me saca de la cámara solamente. No sé por qué lo hace, pero el teléfono automáticamente me saca de la cámara. Bueno, continuando. Entonces dice ahí gracia y paz. La palabra paz es Irene. El nombre Irene, la mujer, generalmente es paz, es un nombre griego. Como siempre les digo, español está lleno de palabras griegas, conceptos griegos. Y aquí está un ejemplo.
Si usted conoce a alguien cuyo nombre es Irene, Irene es griego, no es español, es griego. Y dice de Dios el Padre. Entonces la gracia y la paz viene de Dios el Padre, ahí lo dice, a nosotros y del Señor, ahí pone la palabra curios, Jesucristo. Entonces vemos dos genitivos, que la gracia y la paz, dos sustantivos que son la gracia de Dios y la paz, vienen ambos de dos, de Dios el Padre, ahí dice Dios Padre, de nosotros y del Señor Jesucristo. Eso es doctrina, eso es teología. Entonces, si se dan cuenta es lo que yo estaba diciendo, Pablo, en la mayoría de sus cartas, generalmente expresa lo que él es. Él nos enseña quién es él como persona, pero dentro de cada frase, cada texto, él introduce doctrina, porque eso es una doctrina. Si alguien le pregunta a usted dónde se encuentra la gracia, de dónde proviene la gracia, usted ya sabe, por lo que Pablo dice, bueno, la gracia viene de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, porque ahí lo dice. El genitivo de implica origen. Pero también si alguien dice la paz de quién, bueno, Pablo acaba de decir ahí teología, la paz que viene de Dios, pero también que viene del Señor Jesucristo, y ahí lo está diciendo, ¿no? Lord Jesus Christ en inglés, Lord es curios en griego, Señor, ¿no? En español de España, ¿no? Porque español es de España, vale la redundancia, Jesús, griego, Jesus, inglés, Jesús, español, Cristo, griego. Nuestra palabra Cristo en español no es español, es griego. ¿Se dan cuenta que ya estamos hablando griego? Usted, sin saber, ha estado hablando griego toda su vida y no lo sabe. Porque nuestras palabras español está prestado del griego. Muchas palabras, bastantes. Entonces ahí viene la otra parte, donde después pasa la acción de gracias, que son versículos 3 y 5. ¿No? Ahora, bien interesante eso. ¿Por qué empecé? Porque esta es la razón por la cual empecé con esto de la cárcel. Porque Pablo está en la cárcel. Y una persona en la cárcel, uno generalmente podría, lógicamente, esperar una persona que se está quejando. Estoy en la cárcel, no tengo que comer, no me dan buena comida, no buena medicina, estoy enfermo, hace frío, me siento miserable, voy a morirme aquí, ¿por qué me abandonó Dios? Humanamente hablando. Pero en ninguna de esas, de sus cartas, de las circunstancias donde está Pablo, él dice eso, al contrario. Mira lo que dice ahí, estando en la cárcel, dice, yo doy gracias a Dios mío, ¿no? Sobre cada uno de ustedes, siempre que me acuerdo de ustedes. Ahora, interesante es porque Pablo está utilizando la palabra recolección, recordar. Ahora, ¿qué está recordando Pablo? Recuerde que Pablo funda la iglesia en el año 49 y Pablo, 10 años más tarde, tiene buenos recuerdos de la iglesia en Filipos. Y él dice, yo me acuerdo cada vez que me acuerdo, yo doy gracias a Dios por ustedes cada vez que me acuerdo en mis oraciones, ¿no? En cada una de mis suplicaciones de mí por todos ustedes, con gozo, ¿no? Y suplicación uh, por la vida de cada uno de ustedes. Doctrina, claro que hay doctrina ahí también. Porque dice, da gracias a Dios, ¿no? Está aquí. Continuamente los recuerdo. En la versión Peshita lo dice, gracias yo doy a mi Dios porque continuamente los recuerdo. Y la palabra continuamente viene del adverbio siempre, que tiene que ver en todo tiempo, me acuerdo de ustedes, en todo tiempo.
en toda suplicación o en cada suplicación por todos ustedes, y dice, con gozo he rogado, suplicando, haciendo por la comunión, koinonía, versículo 5, por la koinonía de ustedes en el Evangelio. Ahora, aquí koinonía viene a ser en el sentido, recuerda, koinonía, de acuerdo al contexto, se puede aplicar de diferentes formas. Aquí, en el aspecto, esta tiene que ver con la fraternidad, con la relación de hermanos en la iglesia local. Era una koinonía, la palabra koinonía implica, nos dice mucho de lo que era la iglesia en el primer siglo, especialmente antes del fin del primer siglo. El libro de los Hechos nos enseña cómo empezó esa koinonía, y la koinonía implicaba no solamente que estaban juntos en un lugar, sino una relación de compartimiento de las necesidades de los que tenían con los demás, basado en el amor, ayudarse mutuamente. Y la característica de la koinonía era lo que dice Pablo ahí, con gozo. La palabra gozo, charas, ¿no? Que significa felicidad, ¿no? Deleite, pero un deleite sublime. Entonces, eso es lo que Pablo está hablando desde la cárcel. ¿Por qué es importante? Porque ahí Pablo nos está dando a entender que las circunstancias que rodearon a Pablo, pues, estando en la cárcel, no afectaron su deseo de cristiano, ¿no? Como cristiano para las iglesias. Él no dio un mensaje sombrío, negativo, a los cristianos en Filipos, al contrario. Las circunstancias que le rodearon a Pablo, como dice más adelante, le ayudaron, ¿no? Para bien. Eso es acción de gracias del 3 al 5. Otra cosa muy importante que podemos ver aquí en el versículo 3, cuando dice gracias a Dios, el verbo es lo que se llama con eucaristo. No. Ahora, la palabra eucaristo, eucaristía, muchos dicen, oh, eso es invención católica romana. En realidad es griego. ¿Se dan cuenta? Otra palabra que se habla, que hablamos en griego, eucaristía, es griego. Entonces, eucaristía es una palabra compuesta, ¿no? Generalmente significa gratitud, ¿no? Estar agradecido, ¿no? Y es generalmente usado en diferentes conceptos antes que la Eucaristía se convierta en un sacramento. Generalmente se daba las gracias en los alimentos. Antes de comer se daban las gracias. Inclusive los pueblos paganos daban gracias, claro, no a Dios, pero hacían un ritual de agradecimiento. O sea, Eucaristía. Entonces, de ahí, cuando la cena del Señor, por eso se llama la Eucaristía del Señor, o sea, que están dando gracias a Dios por el partimiento del pan, porque el pan tiene que partirse en las comunidades cristianas, ¿no? Como dijo Jesús, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces estamos viendo aquí que todas esas palabras, esos elementos tienen un significado teológico. No son palabras que Pablo los habla, sino tiene un significado teológico. Y él da una eucaristo teomou, epipase te nemia. O sea, Pablo está diciendo, yo estoy encarcelado, pero yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. O sea, él no está diciendo, bueno, yo estoy encarcelado y mi vida es una miseria, me siento miserable. No lo dice así. Él dice, doy gracias a Dios por ustedes cada vez que me recuerdo. Y muchos inclusive ponen que esta parte es una parte emotiva de Pablo. Quiere decir, es una parte en donde tal vez él estaba llorando, pero no de tristeza, sino de gozo, porque más adelante, ¿no? Dice, ¿no? En toda suplicación, con todo gozo y suplicación.
versículo 4 al final, con todo gozo y suplicación. O sea, Pablo estaba contento y feliz, no de estar en la cárcel, a nadie le gustaría estar en la cárcel, pero el hecho mismo de que aún estando en la cárcel, su llamamiento, él entendió que su llamamiento no está limitado a las circunstancias. Humanamente hablando, él estaba mal, porque en esas cárceles de ese momento no había aire acondicionado, no había calefacción, eran cárceles feas, hediondas. Pero todo eso, a pesar de todas esas circunstancias, él tenía en su mente algo superior, el Evangelio de Cristo. Él fue llamado para eso. Y él da las gracias. ¿Se imagina dar las gracias en una situación así, diciendo, bueno, alguien le puede preguntar, pero ¿de qué estás dando las gracias si estás aquí encerrado? Ni siquiera estás libre. No te dan buena comida, estás enfermo. Dependes de alguien que te ayuda. ¿Cómo que le va a dar gracias a Dios? Bueno, dice, sí, yo doy gracias a Dios. Claro que sí. Y no solamente doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios con gozo. Ahí lo dice, ¿no? Luego de ahí hace un paréntesis del 6 al 8. Entonces, Pablo del 6 al 8, entonces él dice, ¿no? Porque estoy convencido de esto, dice Pablo. Es como que Pablo está respondiendo a sus críticos. Estoy persuadido de esto. Porque si se dan cuenta, la oración, la suplicación termina en el 5. Luego en el versículo 6 hay un paréntesis y dice, porque estoy. Es como que está explicando. Ok, déjeme explicar por qué doy las gracias a Dios con gozo. Porque yo estoy convencido, fíjate, está explicando Pablo, que aquel que inició en ustedes, ahora, interesante porque dice aquel, es un artículo, aquel. ¿Quién es aquel? Dice, porque aquel que inició en ustedes las buenas obras, las perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dos personajes importantes. Aquel que perfeccionó las obras y nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién está hablando esto Pablo? A los filipenses. ¿Hay doctrina? Hay doctrina. Teología. ¿Se dan cuenta que cada texto, en la mayoría de los casos, está rico en teología? Porque está hablando de Dios. ¿Qué habla de Dios? ¿Qué está diciendo? Que Dios, ¿no? Habiendo empezado, ¿no? Ahora, el verbo muy importante porque está en el aoristo participio, ¿no? Quiere decir una acción que inició en el pasado y que sigue trabajando, lo cual Pablo está diciendo que lo que Dios empieza en el cristiano, no lo empieza y lo deja, sino que empieza y sigue trabajando en el presente. Es lo que está diciendo Pablo. Por eso dice, va a terminar esa obra, la va a completar hasta el día de Jesucristo. Ahora, la interpretación, ¿qué se refiere día de Jesucristo? ¿No? Muchos dicen, bueno, se puede referir a su segunda venida de Cristo. Unos dicen, bueno, se refiere al juicio final. De todas maneras, es una referencia escatológica en el futuro, porque lo que empieza lo va a terminar implica un cierto periodo de tiempo. Pablo no dice cuánto va a durar, lo que Pablo está diciendo, lo que él empezó, lo terminará. Fíjese, ¿eso es teología? Claro que es teología. Porque está hablando que Dios no es un Dios deísta, o sea, Él crea y lo deja, sino es un Dios que crea y actúa en lo que ha creado. En ese caso, en la iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿Dios abandonó su iglesia? Teológicamente hablando, no. Por eso y esto es muy importante que ustedes sepan, porque las sectas, hablando de sectas, yo he hablado con muchos de esos sectarios, estudié con los testigos de Jehová, he hablado con los mormones, y cada uno de ellos siempre tiene la historia. Ellos empiezan con esta historia, su argumento de ellos para justificar su secta es, bueno, la iglesia apostató, ¿no? Así dice. Y como la iglesia apostató, entonces Dios tuvo que levantar profetas. El mormón dice José Smith. El testigo de Jehová dice, bueno, testigo de Jehová es una historia complicada porque ellos son primos de los adventistas. Entonces los adventistas
con sus falsas teorías, ¿no? Ponen también sus profetizas. Entonces, pero lo que sucede con los adventistas es que se pelean entre los hermanos, los adventistas, y se quedan los del séptimo día y salen los otros llamados estudiantes de la Biblia, los ruselistas. Pero ya sea los adventistas, ya sea los mormones o los testigos de Jehová, ellos siempre tienen algo en común, que el cristianismo apostató y que Dios utilizó a estos personajes en los Estados Unidos en el siglo XIX a restaurar su iglesia. Restaurar su iglesia. De ahí salen las principales, hubieron cantidad de sectas, principales, mormones, testigos, adventistas. 1800, todos en el mismo siglo XIX salen. Porque según ellos la iglesia apostató. Apostatar significa se salen de la verdad. Pero un momento. Teológicamente hablando van en contradicción de la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí Pablo dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Si aceptamos la narrativa de ellos diciendo hubo apostasía, entonces uno tiene que aceptar por fuerza que Dios mintió, porque Él no perfeccionó a su iglesia. Y como no perfeccionó a su iglesia, apostató hasta que Dios otra vez, ¿no? Después que no cumplió su palabra de edificar la iglesia, elige a hombres en los Estados Unidos para edificar su iglesia, restaurar lo que Él no pudo hacerlo. Si es así, entonces, ¿qué confianza hay en un Dios que cuando promete que va a completar su obra, no lo hace y después elige 1800 años después en los Estados Unidos a personajes para que crean sectas? Y lo curioso es, entre esas se contradicen, pero cada uno dice es la restauración de la iglesia de Jesucristo. Entonces, Dios es una persona que tiene problemas esquizofrénicos. Porque ¿cómo es posible que Él levante a personajes y que cada uno de ellos se contradice? O es Dios es un esquizofrénico, no sabe lo que está haciendo, o es mentira todo lo que hace. Y eso yo les digo a las sectas, yo les digo, ustedes creen, Dios dice, la perfeccionará. O sea, Dios está trabajando. Pero ustedes dicen que que la iglesia apostató. Si apostató significa que Dios no está trabajando. Entonces, ¿a quién creo yo? Al apóstol Pablo, que teológicamente hablando fue inspirado por el Espíritu Santo y promete y dice que Dios la completará hacia el día de Jesucristo, o le creo a ustedes que dicen que la iglesia apostató, lo cual pone a Dios como mentiroso. Esas son preguntas que yo les hago. No saben contestar. ¿Por qué? Porque no entienden lo que la Biblia dice. Por eso, cada versículo es teología, hermanos. Ahí dice, la completará hasta el día de Jesucristo. ¿No? Y dice ahí mismo, ¿no? En el versículo 6, 7, y de este modo me es justo pensar esto de todos ustedes porque los he puesto en el corazón, porque ustedes han participado conmigo en la gracia durante mis prisiones. Teología, claro, teología. ¿Cuál es la teología? Mira lo que dice Pablo. Participado en la gracia. Un momento, vamos a hablar. El que estaba preso era Pablo, no los filipenses. ¿Cómo es posible que Pablo diga, ustedes han participado conmigo en esta gracia, cuando el que está preso es Pablo y no los filipenses? ¿Cuál es la gracia que ellos confirman, que ellos participan? ¿Cuál es la gracia que se refiere? Porque ahí Pablo dice, porque ustedes, ¿no?, han participado, ¿no? Sentir esto acerca de ustedes, porque dice aquí, ustedes han participado. Está el versículo 7, de acuerdo. Esto han sentido acerca de ustedes desde que los tengo en mi corazón, porque ustedes han participado conmigo en la gracia durante mis prisiones, en mi defensa de la verdad del Evangelio. Teología, teología.
Porque la pregunta es, ¿cuál gracia fue la que participaron ellos? Aquí dice la gracia, en mis prisiones. Ahora, bien interesante eso, porque uno dice, ok, quiere decir entonces que Pablo, la prisión de Pablo no le afectó solamente a él. Claro que no. Físicamente él estaba en la cárcel. Pero lo que significa estar encarcelado, la gracia de estar encarcelado, Pablo lo ve así, es participante también los filipenses. ¿Se acuerda la palabra coinonía? Eso es coinonía. Entonces, coinonía no significa solamente o no está limitado a que físicamente estamos en un lugar físico 100 personas, sino que trasciende lo que es coinonía. Que si uno o tres de esos 100 están presos, el resto sigue unido a los que están presos. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue encarcelado en Hechos y la iglesia hacía oración por él? Eso es coinonía. Pablo está encarcelado aquí y él dice, la gracia que compartimos, eso es coinonía. Entonces la coinonía no está limitada, tienen que estar en un mismo lugar, sino la coinonía trasciende. Por eso porque si no sería así, no hubiera iglesia universal, no hubiera iglesia católica. Diríamos, bueno, la iglesia diríamos en Ecuador. Bueno, como en Ecuador hay una iglesia y en Argentina hay otra iglesia, bueno, están lejos, están separados, no hay coinonía. Falso. Sí hay coinonía, porque hay una gracia que los une. Entonces, si se dan cuenta, eso es teología, eso es teología. Entonces, cuando usted estudie y lea las escrituras, pregúntese, ¿qué está hablando de Dios? ¿Qué me enseña de Dios? Por eso es importante, y eso es algo que quiero enfatizar, cuando dicen, bueno, agarra una Biblia y lee, ¿no? Muchos dicen, yo sigo a Cristo, no sigo religión, yo sigo lo que dice la Biblia. Bueno, aparentemente puede sonar sublime, porque es cierto, la Biblia es la palabra de Dios, pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Dios puso en su iglesia obispos y presbíteros para que enseñen a la iglesia, pastores y maestros. O sea, usted puede leer en su casa la Biblia, pero ¿quién es la persona o las personas que le van a enseñar a usted a edificarse? Dios puso pastores, ministros, maestros, obispos, no para estar sentados, sino para enseñar a la iglesia local. Entonces, la idea que yo leo en Facebook, y muchos dicen amén, sí, yo sigo la Biblia, es antibíblica. Porque Dios puso oficiales en la iglesia para que enseñen a la iglesia local. Entonces, ¿para qué puso a los obispos y ancianos en la iglesia local? No para que se miren la cara, sino para el edificamiento del cuerpo de Cristo. De ahí salen las sectas. Porque cuando alguien en esa iglesia local dice, no estoy de acuerdo con usted, yo creo esto, voy a fundar mi iglesia, la iglesia es la única verdad del mundo, ya fundaste tu secta. No, la única verdad, porque yo sigo a Cristo, a nadie más sigo. Bueno, ¿qué si alguien de esa secta que fundaste se levanta y digo, ¿sabes qué? Tú también no sigues a Cristo. Yo sí sigo a Cristo. Entonces ya son dos que siguen a Cristo, pero que se contradicen uno a otro. Y esos casos los vemos miles de casos. Entonces hay que tener cuidado cuando uno dice, bueno, yo estudio la Biblia en mi casa. Está bien, está bien. Pero recuerda, hay una iglesia local que Dios instituyó a obispos, pastores y maestros para el crecimiento, la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos son los llamados a edificar la iglesia local. ¿Se acuerda que dice Pablo ahí? Escribo a ti, a Timoteo, a las iglesias en Éfeso y a los episcopos y diáconos. ¿Para qué hay episcopos? ¿Para qué hay episcopos si cada uno no necesita nada? Justamente el episcopo significa supervisor de la iglesia local, para evitar, proteger de, como Pablo dice en su despedida en Hechos 16, para cuidar a la grey, que no vengan lobos rapaces con doctrina falsa, y así dividir la congregación.
que es lo que durante los 2000 años de iglesia cristiana se ha visto. Y eso, antes del primer siglo, se ve. Lea las cartas de Juan, primera, segunda y tercera carta. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, fíjese. Porque si hubieran sido de nosotros, no hubieran salido de nosotros. Lógico. Pero dice, salieron de nosotros. O sea, estaban con ellos. Antes del primer siglo ya hubo división de herejía. Entonces, Juan era un apóstol todavía. Le vio a Jesús, apóstol. Entonces, ahí nos dice la importancia de que haya obispos, presbúteros en la congregación, ¿no? Para que enseñen la buena doctrina y protejan la grey de doctrinas extrañas. Así que mucho cuidado cuando alguien dice, oh, yo solamente sigo a Jesucristo y a la Biblia, esa es mi religión, nada más y nada menos. Eso es común entre la mente evangélica, porque así lo han educado. Ellos no tienen la culpa, así lo educaron. Y ellos creen que es verdad, pero no, no es verdad, porque Dios puso la iglesia local y a episcopos y a presbúteros para que enseñen la palabra de Dios. Pablo, por eso el pastor está enseñando Tito. Ahí lo dice. En su carta a Timoteo, Pablo lo dice también. Entonces, hay una razón. Entonces, cuando leemos la Biblia, cuando dice Dios está perfeccionando lo que empezó, lo perfeccionaste el día de Jesucristo, ¿qué cosa creen que es? Discipulado. ¿Cómo cree que Dios lo va a perfeccionar? A través de los episcopos y los diáconos que él puso en la iglesia. Y eso ha sido siempre el orden dentro de la iglesia local, cristiana, en el Asia, en el África, en Europa. ¿Todo ha sido perfecto? No. Pastor sabe que 2000 años de historia de la iglesia, hubo de todo, hasta guerras, ¿no? Hasta guerras, las cruzadas. O sea, en el nombre de Cristo se hizo tanta cosa, malas y buenas, eso es cierto, malas y buenas. Ah, pero al mismo tiempo, dentro del contexto que estamos hablando, de aquí mismo nos ayudan a nosotros a entender cuál es la fe de usted. Entonces, una de las cosas que yo como persona veo cuando estudio la Biblia es lo siguiente: ¿cuán lejos está, ¿no?, las sectas evangélicas de lo que enseña realmente la Biblia? Y lo curioso es que dicen, seguimos lo que dice la Biblia. Lamentablemente no concuerdo con esa aseveración, porque no es como dice la Biblia, es como dice ellos. Entonces, ¿cómo saber? Dios puso en la iglesia a maestros, a pastores, a obispos, presbúteros, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Es lo que está diciendo Pablo ahí prácticamente. Luego en el versículo del 9 al 11, él prosigue entonces su petición de oración, porque dice del 9 al 11, y esto pido en oración, que el amor de ustedes crezca aún más y sobreabunde en el conocimiento y en todo entendimiento espiritual. Esto es algo que no existe hoy. En el griego lo dice de una forma increíble. Kai touto presukonai, hina e agape himnon, emalton koi, maloin preseuke, epignosei kai pase, aistesei. Que lo que está diciendo Pablo ahí, y él ora, ¿no? Él ora, o sea que actualmente, presente, él oraba, para que el amor ágape, amor ágape, el amor sublime, ¿no? Dice, sea más y más, pueda abundar. Ahora, fíjese el superlativo. ¿Se acuerda que hablamos de coinonía? Eso es coinonía. Que el amor ágape abunde. Y fíjese cómo dice Pablo, dice, más y más abunde. Ahora,
para que Pablo diga y ponga el énfasis más y más abunde. Ahora, ¿abunde en qué? ¿En sentimiento? No, esta es la cosa muy importante. Para Pablo el amor ágape no implica un sentimiento, sino que está en relación con el conocimiento, epignosei, y también con el discernimiento para entender las cosas que son excelentes. Ahora, yo le pregunto a usted, hermano, según lo que yo leo, estamos leyendo, no encuentro ningún ápice o señal de sentimentalismo o emocionalismo. Salta, levántate, aplaude bastante fuerte y grita que ese es el Espíritu Santo. Pablo no tiene en mente eso. Es más, no existía ese concepto pentecostal del siglo XX que nace en los Estados Unidos de cristianismo. Eso es nuevo, este es un fenómeno nuevo. La Biblia aquí, según Pablo, nos está diciendo que él ora para que la coinonía, en la coinonía de los cristianos, el amor ágape crezca demasiado, sobreabunde, pero sobreabundar en términos de conocimiento y discernimiento. Pero ¿para qué tanto? ¿Acaso Pablo no sabe que la letra mata y el espíritu edifica? Eso no existía, ese concepto es nuevo. Lo que Pablo está diciendo es que el amor de Dios, ágape, nos ayuda a nosotros a entender y a discernir las cosas que son excelentes. En el original es cosas excelentes para que podamos estar delante de Cristo en el día de Él puros y sin mancha, ¿no? Con frutos de justicia a través de Jesús Cristo. ¿Quién es Jesús Cristo? Griego, hermano. Jesús Cristo. Y dice viene a ser una preposición. ¿Cuál es el propósito? La preposición aquí es con el propósito de quién. Bueno, para la gloria y alabanza de Dios. En otras palabras, lo que Pablo, teología, cantidad de teología. Le voy a decir una cosa, hermano. No necesita leer Berkhoff, no necesita leer Hodge o cualquier otro teólogo. Esta palabra aquí, este texto que estamos leyendo, contiene cantidad de teología pura. Sí, teología de primera mano, porque ahí es donde Pablo está diciendo que la razón por la cual la coinonía existe, tiene como propósito es para que crezcamos. Superlativo, más y más en abundancia. Fíjense las tres superlativos, más en abundancia. Ok, pero ¿en qué significa? Bueno, con la razón de que podamos entender, intelecto, discernir, intelecto, las cosas que son sublimes a través de Jesucristo. ¿Con qué propósito? Ahí nos dice el propósito. Esta es teología. ¿Ok? Teología. Para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo en todo esto se resume, yo lo resumiría, basado en el estudio que estamos viendo aquí, en una frase, que la vida cristiana es para la gloria de Dios. En una frase, la vida cristiana es para la gloria de Dios, versículo 11. O sea, lo que está Pablo orando para los filipenses, si queremos hacer una aplicación de lo que Pablo está diciendo a los filipenses, es para nosotros, cristianos, siglo XXI, porque estamos en el 2020, siglo XXI, es que la coinonía entre los cristianos, no individual, sino coinonía, es que nuestro amor abunde más, ágape, más y más en conocimiento, en entendimiento, en discernimiento, para que podamos aprobar esto en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para la gloria, doxan, alabanza, epainon de Dios. El genitivo de Dios significa al final. Es bien interesante porque en 1 Corintios 15, si alguna vez estudia, vamos a ver que en 1 Corintios 15, en los últimos versículos, Jesús dice que después de esto dirá el reino al Padre, para que todos sean en uno. O sea, Pablo tenía esa idea escatológica, que el fin de todas las cosas es la gloria de Dios,
a través de Jesucristo. Y eso es algo que inclusive entre las sectas, y eso yo lo he traído cuando hablaba con los testigos de Jehová. Ya no hablo ahora porque me doy cuenta cada vez que hablo con ellos, me envejezco, porque son tercos. Pero les digo una buena paliza teológica a los testigos de Jehová. Una buena paliza teológica. Yo les digo, ¿cómo es la gloria de Dios? Le dije. ¿Cómo usted llega a la gloria de Dios? En una frase, no me lea ningún libro de Joseph Smith, no me lea ningún libro. Una frase es la respuesta. ¿Cómo se llega a la gloria de Dios? Y se miraban. Comenzaban a murmurar cómo es, se rompían la cabeza, se rascaban la cabeza, decían como acá, decía, ok, una frase es la respuesta es una nomás, una. No tienen que darme todo una teología de 1000 páginas, una. ¿Cómo se llega a la gloria de Dios? Y al final decían, ¿saben qué? Nosotros no saben o no saben. Bueno, nosotros, o sea, no saben. Les voy a decir cómo se llega a la gloria de Dios. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Nada más. Esa es la respuesta. Corta, breve, concisa, teológicamente ortodoxa. A través de Jesucristo se llega a la gloria de Dios. Pero como ellos no entienden lo que es teología, ellos entienden lo que es eisegesis teológica. Entonces ellos no pueden dar una respuesta ortodoxa a lo que el texto, mire, no estamos hablando del texto, ni siquiera estamos hablando de teología sistemática, de Berkhoff o Hodge o cualquier otro, o Calvino, lo que sea, sin elaboraciones teológicas, sin palabras redundantes. El texto en griego original dice que para ir a la gloria de Dios es a través de Cristo, nada más. Pablo lo dice en todas sus cartas. Siempre está la fórmula, a través de Cristo, por Cristo. Sin Cristo no hay esto. Para la gloria de Dios en Cristo. Somos santos en Cristo, justificados en Cristo, liberados en Cristo, salvos en Cristo, lavados en Cristo. Todo es Cristo. Entonces, si todo es Cristo, tiene razón cuando Jesús le dijo a Pedro y a los 120, queden en Jerusalén y recibirán el poder del Espíritu Santo para que sean mis testigos. Bueno, con esto quiero terminar, hermano, y también Pastor Ulises. Y no sé si esto después sigue aquí su participación, pero con eso termino.